Ayer estuvimos hablando de cómo vencer el sistema antidios. Y para aquellos que se lo perdieron, pues el sistema antidios es el mundo. El mundo es todo lo que ofrece los placeres de los ojos, los placeres de la carne, la vanagloria de la vida. Es un sistema. Y ya lo hemos estudiado, pertenece al reino de la oscuridad o el reino de las tinieblas. Ya sabemos que la gente que está en el sistema están ciegos, son personas que son incrédulos. El trabajo de Satanás es cegarles el entendimiento. Su corazón está entenebrecido, endurecido. Ya hemos estudiado cómo funciona el sistema antidios. Y desde ayer comenzamos a ver cómo vencer ese sistema. Y estábamos en el libro del profeta Daniel. Acompáñeme por favor a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, de ahí partimos. Hay una situación donde un rey llamado Belsasar toma las cosas santas que su papá se había traído de Jerusalén. Él está haciendo una fiesta, tiene 1000 príncipes en esa fiesta, y en medio de la parranda manda a traer utensilios que eran de la casa de Dios, utensilios santos. Recuerde que Dios es bastante celoso con sus cosas. Así que este hombre, este rey, hijo de Nabucodonosor, comienza en medio de su embriaguez a traer copas y vasos de la casa de Dios para él consumir licor. Y luego ellos comienzan a adorar sus dioses. Están en Babilonia. En Babilonia son paganos. En Babilonia son politeístas. Adoran a muchos dioses. Hay una profunda cultura de los caldeos. Hay una profunda enseñanza de esta gente. Son hechiceros, son agoreros, son idólatras. Les gusta leer las estrellas para hacer el horóscopo. Son astrólogos, no astrónomos. Y en ese contexto vive Daniel. Daniel no pertenece a ese sistema. Recuerde que él fue llevado cautivo por Nabucodonosor, siendo Daniel muy joven. Él llegó cautivo a un sistema ajeno a él. Nada más triste que ver cristianos que se dejan llevar por el sistema. Nosotros no fuimos diseñados para sumergirnos en las aguas turbias de ese sistema. No pertenecemos al mundo. Jesús dijo que Él no era de este mundo y que nosotros tampoco éramos de este mundo. No significa que no somos del planeta Tierra. Significa que no somos del sistema. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo no es de la voluntad de Dios. El mundo es de la voluntad de las tinieblas. Entonces Daniel está en ese contexto y ayer comenzamos a hablar cómo vencer el sistema. ¿Cómo se vence el sistema? Pues bien, la esposa del rey, cuando aparece una mano en la pared y escribe, hay un escrito en una pared, y el rey manda llamar a astrólogos, brujos, adivinos, manda llamar a que interpreten lo que había en la pared escrito y ninguno pudo. Así que la esposa del rey, la reina, le dice, hay un hombre que se llama Daniel. Daniel tiene un espíritu superior. Dice, en él mora el espíritu de dioses santos. Característica reconocida de Daniel, era un tipo santo, apartado del mal. Característica de Daniel, un espíritu superior, un espíritu mayor. ¿Y cuál es el espíritu superior? El Espíritu Santo en Daniel. Entonces Daniel es llamado ante el rey necesita que alguien le muestre qué dice en esa pared, esa escritura, el rey no sabe qué dice, y traen a un hombre con todas las capacidades para vencer al sistema y para estar por encima del sistema. Entonces dice Daniel capítulo 5, versículo 12. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. ¿Qué tenía Daniel? Mayor espíritu y ciencia y entendimiento. ¿Qué tenía? Ciencia, capacidad de revelar misterios. Entendimiento para interpretar sueños. Mire lo que tenía Daniel, interpretación de sueños. Y descifrar enigmas y resolver dudas. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial,
la guerra de los alemanes versus el resto del mundo, se creó una máquina llamada Enigma. Esa máquina era una máquina muy sofisticada para la época, donde se encriptaban mensajes, donde yo te iba a enviar un mensaje a ti en medio de la guerra, yo iba a enviarle un mensaje a mis tropas, y a través de esa máquina que tenía un teclado especial, se mandaba el mensaje y nadie sabía qué se decía allí. Solo los que recibían y tenían la misma máquina podían saber qué era lo que decía aquel mensaje. Pues esto no es nuevo. Antiguamente los griegos tenían una cosa que se llama la excitala espartana, y era una vara de madera de una dimensión específica, de un largo específico, de un grueso específico, y lo que se hacía en esa vara era amarrar un cuero no en forma vertical, sino en forma diagonal. Se comenzaba a amarrar el cuero de una forma específica en una vara de unas dimensiones específicas, y luego se escribía un mensaje allí. Se sacaba ese cuero, se enrollaba el cuero, se le daba un mensajero y él lo llevaba. Si el mensaje era secuestrado en el camino, si alguien lograba tomar al mensajero, que normalmente eran los etíopes, los que más corrían y todavía hasta el día de hoy genéticamente ganan las maratones, si se capturaba el mensajero y se extendía el cuero, no se entendía qué decía. ¿Por qué? Porque se necesitaba otra excitala de la misma dimensión en el otro lado para entender, para enrollar el cuero y saber qué decía. Entonces siempre se han utilizado los mensajes que encriptados, siempre ha habido mensajes ocultos. Pero Daniel tenía la capacidad de descifrar sueños, de interpretar sueños, de descifrar enigmas, y aquí dice resolver dudas. ¿Qué tenía Daniel? Un espíritu superior. ¿Sabe una cosa? Nosotros, cuando hablamos de descifrar es transcribir una cifra y desglosarla. Es tomar una cifra, ponerla lo más sencillo, desglosarla y hacerla comprensible. Eso es lo que tiene Daniel, la capacidad de tomar algo complejo y volverlo fácil. Pero también Daniel tenía la capacidad de interpretar. ¿Qué es interpretar? Explicar algo que tenga sentido. Lo explicaba con sentido, lo entendía, lo explicaba con sentido. Y también tenía la capacidad de resolver, de proponer soluciones a un problema. Ayer les dije que nosotros los latinos somos muy buenos analizando para detectar problemas, pero somos muy malos para proponer soluciones y peor aún para ejecutarlas. El latino es muy bueno, detecta cosas, pero le falta la disciplina para proponer y para resolver. Daniel tenía todo. ¿Cómo se llama eso? Un espíritu diferente. Ahora, el rey le habla a Daniel y Daniel le da una interpretación. Versículo 19. Dice el 18, dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Entonces Daniel se presenta ante Belsasar y le dice, tu papá era rey porque Dios lo quiso. Tu papá fue rey porque Dios se lo permitió y fue grande y fue poderoso. Y él decidía quién moría, quién vivía, quién era exaltado y quién era humillado. Mire la autoridad de tener un espíritu superior. ¿Cuántos cristianos se han parado frente a un gerente, frente a un político, frente a una persona de eminencia y tienen miedo de hablar? Escúcheme, usted tiene un espíritu superior a la gente del mundo. Usted tiene un espíritu superior a la gente del mundo. Un pastor amigo mío tuvo la oportunidad de ir a Europa y en un lugar de Europa reunirse con el presidente de una nación. Y yo le preguntaba a ese pastor, ¿qué habla uno con un presidente? Obviamente el presidente de la nación no lo llamó a él para que le hablara de política, para que le hablara de dinero, de economía, para que le hablara del clima, no. Si el presidente de esa nación llamó al amigo pastor, era para que le hablara de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Qué quería ese presidente de esa nación? Escuchar palabra de Dios.
Y yo le dije al pastor amigo, le dije, ¿y de qué le hablaste al presidente? Y me dijo, de la palabra del Señor. Un espíritu superior tenía Daniel. No tenía miedo en hablarle a un rey que podría decapitarlo en segundos. Ahora él le recuerda que Dios, escúcheme, es el que quita y pone reyes. Siempre téngalo claro. Daniel estuvo cuando vino con Nabucodonosor. Murió Nabucodonosor, ¿y quién siguió? Daniel. Belsasar estaba a punto de morir y Daniel iba a seguir. Y ahora iba a venir Darío, que era medo-persa, y Daniel iba a continuar. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Dios. ¿Quién es el que quita y pone presidentes? Dios. Por eso, cuando hay injusticias en una tierra, no se ponga a hablar del presidente, no se ponga a publicar cosas, no se ponga en contra. Doble sus rodillas al que quita y al que pone. Eso es. Ahora, Daniel le dice esto al rey. Mas cuando su corazón, el de tu papá, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Qué le costó la caída a Nabucodonosor? La soberbia. ¿Sabe? Una persona que tiene un espíritu superior no es soberbio. La soberbia pertenece al sistema antidios. Por eso, en Primera de Juan, cuando leíamos en qué consiste el mundo, dice la vanagloria de la vida, el orgullo del tener, la soberbia de las posesiones. En nosotros no debe haber ningún asomo de soberbia. La soberbia no es de alguien con un espíritu superior. La persona con un espíritu superior como el de Daniel mantiene humillado porque reconoce esto. No soy yo, es Dios en mí. Así que él le recuerda que su papá iba bien hasta que se llenó de soberbia y su espíritu se endureció y fue quitado todo lo que tenía. Y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. ¿Qué perdió Nabucodonosor? La razón, quedó loco. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place. Cuando un día Nabucodonosor estaba comiendo pasto, la Biblia dice que dejó crecer su cabello, le crecía pelo como plumas, sus uñas eran como de águilas. Un rey con toda la gloria luego pasa a comer hierba como un animal. Y un día allí tiene un momento de lucidez. Y reconoce, dice, hay uno más grande. El Altísimo gobierna sobre todos los reyes. ¿Sabe una cosa? Por más de que crezcas, avances y seas colocado en un lugar de eminencia, nunca jamás podrás olvidar que es Dios. Nunca. Tu permanencia en el trono dependerá de tu nivel de humildad ante el trono del Señor. Así que él le dice eso a Belsasar, que está metido en problemas. ¿Qué tenía Daniel? Ciencia. Le está hablando con ciencia. Tenía sabiduría. Tenía interpretación. Tenía revelación. Antes de hablarle lo que decía la pared. Porque en la pared había un juicio que no se lo iba a decir sin primero explicarle el porqué. Ahora dice el versículo 22. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es increíble que Belsasar vio lo que le pasó al papá, pero nunca se humilló. Qué impresionante es eso. Y sabe, nosotros fuimos llamados a no cometer los errores de nuestros padres. Y yo espero que mi hijo y los hijos de él no cometan los errores que yo cometí. A veces repetimos el mismo patrón, repetimos el mismo molde, repetimos la misma conducta. Belsasar vio los errores del papá y siguió el mismo camino. Entonces Daniel le dice, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Recuerda que son de la casa, aunque se los hayan robado. Y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas, tus amantes, bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses con D minúscula, de plata y oro y bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben.
Y aquí esto es tremendo. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Tu vida está en las manos de Dios, el Dios de los cielos. Tus caminos están en sus manos. Sin embargo, honraste a ídolos, a demonios, de barro, de piedra, de bronce, de oro. Los honraste, pero el Dios al cual pertenece tu vida, el cual maneja tus caminos, nunca lo has honrado. Ahora viene una consecuencia. Entonces de su presencia fue enviada la mano que hizo esta escritura, que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. ¿Qué tenía Daniel? Interpretación, revelación, ciencia, sabiduría, un espíritu ¿qué? Superior. ¿Sabe? Le voy a contar algo bien poderoso. Estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo. Y usted debería tener interpretación para lo que está pasando en el mundo. Este tema de lo que pasó en Kabul hace unos días, esto va a traer unas consecuencias en la geopolítica. Y sabe una cosa, los Estados Unidos tienen muchos enemigos en el mundo, muchos países que son sus enemigos. Pero si usted no lo sabe, Estados Unidos tiene una cosa a favor y tiene una cosa que también se le vuelve en contra, y es que Estados Unidos protege a la nación de Dios, al pueblo de Israel. Así que el proteger a Israel le trajo bendición a Estados Unidos, pero también le levantó muchos enemigos. Por eso es que los árabes no pueden tocar a Israel. Israel es pequeño realmente, pero la mayor potencia del mundo los protege. ¿Y sabe una cosa? Van a usar esto que ocurrió en Afganistán. Ahorita, el 11 de septiembre, se cumplen 20 años de la caída de las Torres Gemelas. Y ya se está diciendo que los Estados Unidos perdieron la guerra en Afganistán. Y los enemigos y los detractores de Israel van a atacar a Estados Unidos políticamente primero. Porque esta gente sueña con ver derrotado a Estados Unidos. Porque si Estados Unidos pierde su poderío, su hegemonía a nivel global como el país más poderoso, entonces las consecuencias de perder ese estatus va a ser reflejado ¿sobre quién? Sobre Israel. Bíblicamente, Israel tendrá que quedar en algún momento desprotegido, será atacado y se levantará uno a defender a Israel. Y ellos dirán, el Mesías, el Cristo. No, ese se llama el Anticristo. Para que el Anticristo defienda a Israel, Israel se tiene que quedar sin quien lo proteja. Y entonces uno va analizando lo que va ocurriendo, vas viendo qué va pasando y vas necesitando interpretación de qué está ocurriendo, de qué está pasando en el mundo. No solo es una noticia, y hay mucha gente que puede decir, pues a mí no me afecta, yo no vivo bajo el régimen de los talibanes. Todo lo que pasa en el mundo y más en el Medio Oriente nos afecta a nosotros. Todo lo que pasa en Israel, Israel es el reloj de lo que va a ocurrir con la humanidad. Pero hay mucho cristiano que no tiene interpretación, que no tiene ciencia, que no tiene revelación, que no tiene sabiduría. No tienen un espíritu, ¿qué? Superior. Lo que yo decía hace días antes. Cada quien es libre con el tema de la vacuna y yo no voy a dar mi opinión más allá de esto. La vacuna no es la marca del anticristo. Me sorprende cristianos promoviendo, diciendo, incitando que la vacuna es la marca, porque si fuera la marca estaríamos perdidos, porque la marca ocurre en medio de la tribulación. Y le quiero contar una cosa, yo no sé usted, pero yo me quiero ir en el arrebatamiento. El arrebatamiento será antes de que aparezca ¿quién? El anticristo. Y el anticristo primero engañará, pero luego de un periodo de 3 años y medio, 42 meses, impondrá la marca. Entonces hay gente que dice la marca. No, hermano, nosotros no estamos en la tribulación, no ha ocurrido el arrebatamiento,
no es una cuestión de adoración. Recuerde que el tema de la vacuna no implica adoración. Si esto dijera, renuncia a tu fe para ser vacunado, hermano, huya. Pero esto no implica adoración, esto no implica dejar mi creencia. Ahora, cada quien decidirá si lo hace o no lo hace, es una cuestión personal. Pero veo tan poca interpretación en el pueblo de Dios, tan poca revelación en el pueblo de Dios. ¿Qué tenía Daniel? Vio un letrero en un lenguaje no conocido, porque habían venido los caldeos, habían venido los hechiceros, los brujos, todos los del reino de Babilonia, habían mirado las letras y no entendía qué significaba Mene, Tekel, Uparsin. No sabían. Se para Daniel y le dice, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza. Yo ya les hablé ayer que es que alguien lo pesen en balanza. Y fuiste hallado falto, te faltó. Te pusieron una balanza, no pesas, no eres pesado ante el Señor. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Él no quería esto. ¿Por qué? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora, después de haberle resumido muchas cosas, ¿qué tenía Daniel? Un espíritu superior. El espíritu superior es el Espíritu Santo. ¿Y cómo le abro espacio al Espíritu Santo? Ayer le dije que Daniel era una persona disciplinada, ¿recuerdan? Daniel llegó a Babilonia, llegó cautivo y Daniel dijo, yo no voy a comer lo que todos comen. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y ayer nos quedamos precisamente en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, y mire lo que dice en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón, subraya esto, no contaminarse con la porción de la comida del rey. No contaminarse. ¿Por qué Daniel dijo, la comida me contamina? Hágase esta pregunta. Porque en la Biblia habla acerca de lo sacrificado a los ídolos. Y sabe, hay comida que nosotros no deberíamos de comer. Sin embargo, hay comida que nosotros comemos, le damos gracias a Dios y no la comemos. Pero yo también le quiero hacer esta recomendación. Cuando usted se siente a comer, y esto no es que nos volvamos religiosos, extremistas, no. Son cosas que se mueven en lo espiritual. Póngale una cinta allí a Daniel y vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Y usted va a entender un poco más acerca de por qué Daniel dijo, no voy a comer eso porque eso me contamina. ¿Correcto? No voy a comer eso. Hay momentos, yo le quiero contar que hay momentos donde a mí me han ofrecido comida y yo he sentido literalmente que no tengo que comer eso. Nosotros tuvimos un negocio, yo le he contado por muchos años, 15, y tuvimos muchas situaciones de celos, de envidia. Y había una señora que nosotros sabíamos que se movía con el tema de brujería y nos traía comida. Y yo muchas veces oraba, santificaba la comida, me la comía y ella me preguntaba, ¿cómo se siente? Yo, bien. ¿Y cómo ha estado? Y yo, bien. Yo creo que ya estaba esperando otra respuesta, pero hubo momentos donde yo sentí no comer eso. No se trata de que nos volvamos religiosos ni místicos. Usted sabe que yo no soy así. Hay que tener un equilibrio, pero por eso le voy a hacer una recomendación. Todo lo que entre a tu boca, primero preséntaselo ¿a quién? Al Señor. Todo. De hecho, puede sonar a una película esto que yo le voy a decir, pero de hecho, en nuestra cultura colombiana hay personas que están haciendo la comida y practican santería en medio de un altar de santería. He conocido casos de gente que vende comida y tienen un altar en la cocina de santería y están allí y están ofreciendo esa comida a eso para que se venda. Hay cosas que yo no debo comer,
pero en el caso de que las vaya a comer, lo mínimo que tengo que hacer es orar antes de comerlo. Los sacrificados a los ídolos, 1 Corintios 8. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Aquí Pablo está diciendo, hay comida que se sacrifica, que se pone a los ídolos. Los ídolos nada son. Dios está por encima de todas las cosas. Pues aunque haya algunos que llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como muchos dioses con D pequeña y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual preceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando usted vaya a comer algo, ore. Señor, yo bendigo estos alimentos. Yo descontamino estos alimentos. Puede que para ellos sea su ídolo, su Dios con D pequeña, su Señor, pero tú eres Señor por encima de todas las cosas. Entonces Daniel sabía que en Babilonia la comida era presentada. ¿Qué hizo Daniel? Propuso en su corazón, dijo, no voy a comer. Por delicioso que se vea esa carne, por delicioso que se vea ese pavo, por delicioso que se vea ese pescado, por deliciosa que se vea esas frutas, no voy a comer de eso. Solo legumbres y agua. ¿Qué tenía Daniel? Disciplina. Una persona con un espíritu superior es una persona disciplinada. ¿Sabe? Daniel, en esa disciplina de dejar de comer cosas, aprendió algo que nosotros necesitamos todos los días y es dominio propio. Hoy les pregunté quiénes ayunaron. El ayuno nos cuesta. Yo no le voy a decir que para mí es una maravilla ayunar. Me cuesta. Pero cada vez que yo ayuno, hago un ejercicio y estoy aprendiendo dominio propio. Si yo dejo de comer, que no es malo, podré dejar ciertas cosas que sí son malas a través del mismo ejercicio. Dominio propio. Daniel era una persona disciplinada. ¿Dónde viene el Espíritu Santo? Sobre una persona como disciplinada. Segunda cosa, Daniel era una persona de oración. Colóquelo allí. Primera cosa, para tener un espíritu superior, disciplina. Eso lo vimos ayer. Ahora, segunda cosa, Daniel era un hombre ¿de qué? De oración. Y me gusta mucho cómo Daniel en cierto momento es confrontado con su oración por enemigos. Y me gusta mucho cómo Daniel no esconde que ora 3 veces al día. Acompáñeme por favor a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 es un pasaje bien conocido, pero permítame leer algunos versículos. Aquí está Darío y dice, pareció bien a Darío constituir en el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo. Y sobre estos 3 gobernadores, Daniel era uno a quienes los sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Qué hizo Darío? Colocó a Daniel en un lugar ¿de qué? De eminencia. Ahora, esta gente no se sentían bien, los sátrapas. ¿Cómo le vamos a rendir culto o cómo le vamos a rendir cuentas mejor a un cautivo? Recuerde que él no era nativo, sino cautivo. Y esta gente comenzó a buscarle la caída. Versículo 4. Al versículo 3. Pero Daniel
Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él, subráyelo, un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué se le notaba a Daniel? Un espíritu superior. Un espíritu superior tenía Daniel. Daniel era notorio que era mejor que los sátrapas, mejor que los gobernadores, y Darío comenzó a decir, yo como que lo pongo sobre todo el reino, porque es un tipo bien superior. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en cuanto a lo relacionado al reino, mas no podían hallar cosa alguna o falta, porque él era, subráyelo, fiel, y subraye esto, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Una persona con un espíritu superior no tiene vicios. Una persona con un espíritu superior no está esclava a nada. No lo esclaviza a nada. No está atado a nada de las tinieblas. Y comenzaron ellos, como la política hoy. Busquémosle la falta, busquemos de su pasado, escarbemos, miremos sus hábitos, miremos si roba, miremos si es corrupto. Y sabe una cosa muy interesante, este Daniel, con un espíritu superior, era fiel, pero un hombre íntegro. Era un hombre tan íntegro que cuidaba su cuerpo en lo que comía, cuidaba su testimonio con sus enemigos y cuidaba su relación con Dios. Y comenzaron ellos a buscarle la caída, ¿por dónde será? Y le encuentran algo no relacionado al reino, pero le encuentran algo que ellos creen que va a ser una debilidad para Daniel. Dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Qué tremendo es eso. Que esculquen nuestra vida, que miren nuestras redes sociales, que miren nuestros correos, que miren nuestras cuentas bancarias, que miren quiénes somos en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, que nos esculquen por todo lado y que digan, no podemos encontrar ninguna falta. Eso se llama un espíritu, ¿qué? Superior. Cuando yo tengo faltas y yo quiero reprender al sistema antidios, el sistema conoce mis faltas. Entonces me inhabilita para que yo pueda reprender el sistema. Lo que yo les decía en estos días, en una liberación, una persona que está practicando un pecado no puede estar. Porque uno no tendrá autoridad, no tendrá respaldo y puede ocurrir algo muy tremendo. El mismo demonio, y eso lo he visto, el mismo demonio se para y le dice, y es que tú qué me dices si tú haces esto, y lo avergüenza en público. A Daniel comenzaron a buscarle. Mire, nosotros no entendemos de qué reino somos y no entendemos el poder que manejamos. Por eso una vez más le voy a contar esto. La santidad es cuestión de identidad. Es cuestión de saber que yo, si soy un hijo de Dios, si soy un príncipe heredero, no tengo que portarme como un mendigo. Es cuestión de identidad. El que peca en la Biblia es catalogado como poco inteligente, como un necio. Pero el que deja de pecar en la Biblia es considerado un sabio. Por eso la palabra dice que el que ve el peligro y huye es considerado sabio. Pecar nos hace mal. Y si yo tengo un espíritu superior, si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, si yo tengo la presencia del Dios Altísimo en mí, si en mí, como decían de Daniel, mora un espíritu de dioses santos, yo no tengo que hacer lo que hacen los demás. El sistema es corrupto, yo no debo ser corrupto. El sistema miente y engaña, yo no tengo que mentir y engañar. El sistema codicia, yo no codicio. El sistema es orgulloso, yo no busco el orgullo, la soberbia. Daniel no tenía nada de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué dijeron ellos? No hay forma de encontrarle a él que se queda con plata,
que ha administrado malos recursos, que ha desviado recursos, que ha manipulado a funcionarios, que ha amenazado personas. Daniel no tenía nada. Pero vamos a encontrarle una falta. Recuerde que él no era nativo, no era de Babilonia, no era babilonio. Él era cautivo, hebreo judío traído a Babilonia. Así que ahí dijeron, este es el punto de quiebre. ¿Cuál es el punto de quiebre? Su fe en un Dios que nosotros no queremos. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Lisonjeros, falsos, hipócritas. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo. Mire los enemigos de Daniel, se los voy a volver a enumerar. Gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en un espacio de 30 días demande petición de cualquier dios con D pequeña u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esta historia la oyen los niños desde la escuela dominical. ¿Qué hace esta gente? Le tocan al rey lo que más le gusta, su ego. Le dicen al rey: ¿sabes qué, rey? Nadie puede pedir en un mes a ningún dios ni a ningún hombre que no seas tú. Lo exaltan a él. El pecado favorito del ser humano, la vanidad. Vanidad de vanidades. Oh, y entonces el rey dice: qué buena idea. Sentirme un dios. Sentir que la gente se tiene que arrodillar ante mí, me tienen que pedir cosas a mí. Sentir que ellos no pueden hacer oraciones a nadie más. ¡Qué maravilloso! Y dice el versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ellos inducen al rey y ellos saben que es una trampa. Ahora, van a involucrar toda una nación solo para perjudicar a un hombre. Nosotros nunca hemos tenido enemigos tan poderosos. Gobernadores, príncipes, sátrapas, magistrados, capitanes de guardia. No hemos tenido enemigos. Y a mí me sorprende Daniel. A veces somos cristianos de papel. Le digo yo, aquí en Cali, esto es muy de Cali, no sé si esto lo haya en otras partes del mundo, pero aquí en Cali venden una especie como de muffin, pero se derrite más fácil y le dicen suspiro, ¿no? Eso es como azúcar esponjada y eso te lo metes en la boca y como que se derrite y somos como un suspiro, somos como una galletica. Se levanta un enemigo, se levanta una oposición, se levanta un vecino, se levanta una circunstancia y lloramos desconsolados, nos deprimimos, queremos renunciar a la fe, no queremos volver a congregarnos, no queremos volver a leer la Biblia, no queremos volver a orar. Este tipo se levanta una cantidad de personas a amenazarlo sin causa. La única causa es que este va más adelante que nosotros. Es que este así como nos va a mandar a todos. Y convencen al rey. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey feliz lo firmó. ¿Qué querían ellos? Eso. Ahora, aquí hay una gran diferencia en alguien que tiene un espíritu superior. ¿Cómo venzo yo al mundo? Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Correcto? Pero confiad, dijo Jesús. Jesús, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicción. Aflicción, no depresión. Aflicción, claro, hay cosas que el mundo hará que nos afligirán. Pero cuando el mundo venga y te traiga una aflicción, y cuando el mundo te traiga algo de sufrimiento, recuerda siempre esta actitud de Daniel. Daniel en las buenas y en las malas dio gracias. Dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Recuerde que todos los judíos, donde quiera que estén, oran hacia el oriente, hacia Jerusalén. Y se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces doblaba sus rodillas? 3. Y luego dice lo siguiente: se arrodillaba
3 veces al día, oraba, y mire lo que dice, un ingrediente de alguien que tiene un espíritu superior, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Una de las marcas de la oración de Daniel era la gratitud. Daba gracias. Se arrodillaba y daba ¿qué? Gracias. En medio de una persecución de sátrapas, capitanes, gobernadores, magistrados, se arrodillaba y decía, gracias Jehová. Gracias Dios. Gracias. Esa es la fe del espíritu superior que vence el sistema. ¿Cómo quiere verte el sistema a ti y a mí? Afligidos, tristes, alicaídos, amargados, renegando, desesperados, angustiados. Daniel dijo, se firmó un edicto. Daniel dijo, yo obedezco hasta donde se metan con esto. Por eso vuelvo a decírselo. ¿Hasta dónde yo puedo obedecer a una nación, a un gobierno? Hasta donde se metan con esto. Por eso la vacuna no se ha metido con esto. El día que en la tierra digan no más culto a Dios, no queda prohibido, y el gobierno toma como acción meter a la cárcel, como ocurre en Corea del Norte, Kim Jong-un, un dictador demente, tiene campos de concentración donde esta gente come raíces del suelo. Allá no puede entrar las Naciones Unidas, ni la OEA, ni nada de estas cosas, ni derechos humanos, ni nada. Gente que no adoran a Kim Jong-un, sino que adoran a Dios, y le han dicho, si te congregas, vas a la cárcel. Y dijeron, vamos a la cárcel. Hombres y mujeres y niños en campos de concentración. Dicen, han tenido algunas fotografías satelitales que son campos como los de los nazis. Hoy, año 21. Ahora, Daniel, ¿qué dijo? Se firmó un edicto. Yo no voy a obedecer el edicto y tampoco me voy a esconder. Abrió las ventanas y se arrodilló y oró sus 3 veces al día. ¿Sabe una cosa? Curiosamente, nosotros los cristianos modernos no oramos 3 veces al día. A veces nuestras oraciones son bien cortas, bien rápidas, bien insípidas. De hecho, los musulmanes, para vergüenza de nosotros los cristianos, ellos no se arrodillan 3, ellos se arrodillan 5. Y donde quiera que ellos estén, a la hora de la oración, ponen un tapetico en un aeropuerto, en un hotel, en la calle, en un centro comercial, si están lejos de su mezquita, y se arrodillan y oran. Nosotros, los cristianos, no nos arrodillamos, no oramos, no tenemos la devoción que deberíamos tener cuando hay un espíritu superior en nosotros. Ahora, ¿Daniel qué tenía? Lo que dice Habacuc. Vaya por favor conmigo rápidamente al profeta Habacuc. Esto está ya llegando al final del Nuevo Testamento. Y es muy curioso lo que nos dice la palabra aquí. Permítame un momentico. Estoy buscando Habacuc. Bien difícil de encontrar. Listo. Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Habacuc le dice esto a Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc estaba muy triste por todo lo que veía. Y Dios le dio una respuesta que la hemos predicado tantas veces. En el capítulo 2, el versículo 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no se tardará.
Y he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El primero que dijo que el justo viviría por fe fue Habacuc, pero lo entendió ¿quién? Daniel. Y Daniel se arrodilló y Daniel dijo, aquí estoy, Señor. En cualquier momento vienen y tumban la puerta y me matan. Sin embargo, Daniel sabía este principio. Me matan si tú lo permites. Daniel sabía que su vida estaba en las manos del Señor. ¿Sabe una cosa? Finalmente, por causa del tiempo, quiero decirle esto. La tercera cosa, primero Daniel era disciplinado. Segundo, vemos que Daniel oraba, era un hombre de oración, de ayuno. Y tercera cosa, Daniel tenía conocimiento teológico. Daniel capítulo 2, versículo 20. Lea conmigo Daniel 2, 20. Dice la palabra del Señor así. Daniel 2, 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con él mora la luz. ¿Qué tenía Daniel? Un profundo conocimiento de Dios. ¿Conocimiento qué? Teológico. ¿Sabe? Una de las cosas que hemos aprendido durante 1 año y medio aquí es conocer a Dios a través de la Biblia. Cuando usted conoce a Dios a través de la Biblia, usted comienza a tener un espíritu superior. Daniel comienza a decir, ¿quién da sabiduría? Dios. ¿Quién da revelación? Dios. ¿Quién conoce los secretos? Dios. ¿Quién conoce lo profundo? Dios. Daniel tenía un amplio conocimiento ¿de quién? De su Dios. Cuando yo conozco a Dios, y a veces suena como prepotente decir, hay gente que escucha este término, ¿no? Y yo conocí de Dios. Ay, ¿usted conoce a Dios? Sí, claro. Es que Dios no es un enigma. Dios se conoce a través de la Biblia. Cuando yo conozco a Dios, me enamoro de Dios, amo a Dios y camino con Dios. Yo no puedo amar a un extraño, un desconocido. Entonces, ¿Daniel qué tenía? Un amplio conocimiento teológico. Daniel sabía, él quita reyes y él pone reyes. Lo sabía. Por eso Daniel no tuvo ningún problema en parar en un foso de leones y saber que su Dios cerraba la boca del foso de los leones. No tuvo ningún problema cuando echaron a sus amigos al horno de fuego y aunque estaba ardiendo, no se quemaron. Daniel sabe que si tú y yo vivimos para Dios, no importa qué se levante, no importa qué sistema tan agresivo sea, nosotros somos superiores a ese sistema. Somos superiores porque tenemos a un espíritu superior. Daniel es arrestado y termino diciéndoles esto. Daniel es arrestado por el edicto del rey. Vuelva conmigo a Daniel 6. Y a mí me gusta mucho lo que Daniel expresa. Él es arrestado, ¿por qué? Por su fe. Hay una persecución por causa de su fe. Y dice el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Cómo lo hallaron? ¿Haciendo lo malo? ¿Robando? ¿Mintiendo? ¿Adulterando? No. Orando y rogando. ¿Ok? Ahora, lo llevan ante el rey. Y el rey se siente muy triste por todo este asunto. Pero finalmente él es echado en el foso de los leones. Y dice el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre.
mi Dios, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Ante quién fue hallado inocente? Ante Dios. ¿Quién cerró las bocas de los leones? ¿Leones hambrientos? Dios. Escúchame. Hay enemigos que quieren tu destrucción y la mía. Dios cerrará la boca de los leones. No nos harán daño. Dios cerrará la boca de los que nos maldicen. Dios entorpecerá el camino de los malvados. No nos encontrarán. Ellos caerán en sus propios lazos, en sus propios huecos, en sus propias trampas. El mal que ellos pensaron para nosotros, ellos mismos caerán ahí. Porque si Dios está con nosotros, te quiero decir, nadie podrá hacernos frente. Daniel no sacó una espada, no cogió una lanza, no cogió un escudo. Daniel simplemente se sometió y sabía que Dios podría librarlo. Finalmente, dice la palabra del Señor: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque, subraya esto y con esto quiero terminar, había confiado en su Dios. ¿Qué tenía Daniel? Confianza. Yo no me alcanzo a imaginar que es que lo metan a uno en un lugar lleno de leones hambrientos. Dice, no tuvo lesión alguna, ni una raspadura, ni siquiera un intento, ni siquiera lo aruñaron, nada. Daniel salió intacto. Y dice, porque había confiado en su Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Hoy, Señor, pedimos que podamos tener un espíritu superior. Es el Espíritu Santo. Daniel, dice la Biblia, tenía un espíritu diferente, mayor. Daniel pudo reconocer que tú eres el que da sabiduría. Por favor, danos sabiduría. Danos ciencia. Danos revelación. Danos interpretación. Danos la capacidad de encontrar soluciones. Danos la capacidad de resolver enigmas, de dar buenos consejos. Danos la capacidad de confiar en ti, que tú cerrarás bocas de leones por nosotros. Por nosotros cerrarás bocas de enemigos. Bocas que maldicen serán cerradas. Se confundirán sus lenguas, no podrán hablar ni decir maldición contra nuestros hijos, contra nosotros. Señor, gracias te damos. Señor, el sistema no nos vence. Somos superiores al sistema. El sistema tendrá que reconocer y tendrá que buscar a cada hijo y a cada hija que tenga un espíritu superior para que le resuelvan los problemas que ellos con brujería, con hechicería, con adivinación, con el tarot, con el horóscopo, no pueden. Señor, danos ciencia, danos revelación, danos sabiduría. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, por estos personajes que nos inspiran y nos desafían. Te damos la gloria y la honra por esta iglesia en casa, 389, por este bloque de un poco más de un mes. Y gracias, Señor, por cada uno de ellos. Danos la vida para en unos 15 días volver y seguir estudiando tu palabra para que en la Biblia aprendamos a conocerte y aprendamos a amarte. La gloria y la honra de lo que has hecho durante todo este tiempo es para ti. Llévate los aplausos, la gratitud por siempre y para siempre. Amén y amén.